sistema cardiovascular, principalmente del corazón, las alteraciones congénitas y adquiridas, algunas parasitosis. Está la virfilaria y el estrongius. Yo, perdón, me pierdo, pero ¿han tenido parasitarias? ¿Sí? Estamos en eso. Ah, están en eso ya. El estrongius también es un parásito que tiene afinidad por los vasos sanguíneos. ¿Perdón? Y también genera trombosis. De hecho, en caballo, el Estrongylus vulgaris en realidad, por proximidad del sistema digestivo, por migración, suele alojarse en los vasos sanguíneos mesentéricos. Y ahí se aloja y ahí se queda. Y por lo tanto genera trombosis. Y lo cual es un problema porque genera necrosis de una gran extensión de intestino delgado. Así que muy grave. Desórdenes, otras causas por las que puede fallar el corazón. Desórdenes electrolíticos por vómitos o diarrea. ¿Cómo asociamos eso con...? ¿Cómo podríamos unir eso con problemas del corazón? Pérdida de agua. Más que prolongado, agudo. En realidad lo más grave en estos son los cuadros agudos, porque en muy poco tiempo pierdo un alto volumen de electrolitos. Y en ese sentido, ¿qué electrolitos serán importantes para el funcionamiento cardíaco? Calcio, ¿por qué? El calcio tiene la contracción. Sí, por la contracción cardíaca. Y por lo tanto, ¿qué otros electrolitos deben ser fundamentales para que el corazón funcione bien? Sodio, potasio, impulso eléctrico, generación de impulso eléctrico. ¿Y por qué vómito o diarrea? Porque el gran problema de los cuadros de vómito y diarrea es la deshidratación. Pero como hablábamos la semana pasada, deshidratación no es perder agua, no. Es pérdida de electrolitos. Y lo más grave en realidad, más que la pérdida del agua, o igualmente grave, en realidad igualmente grave, porque perdemos volumen, perdemos presión sanguínea, es la pérdida de electrolitos. ¿Sí? Por eso cuando hidratamos, cuando aplicamos terapia con fluido, no le metemos agua, no, metemos cristaloides, es decir, agua con electrolitos. El shock. El shock lo habíamos hablado. Lo comentamos alguna vez. Los conceptos de contenido, continente. Si no, lo repetimos. Pero acá se hace mucho más manifiesto y aquí efectivamente en el shock el sistema orgánico que falla es precisamente el circulatorio. Recordemos lo que hablábamos en ese momento. ¿Qué es lo que era el shock? Era la pérdida de la relación contenido-continente. Entonces todos nos quedamos mirando así como ¿qué es lo que es contenido, qué es lo que es continente? Entonces preguntamos, el sistema circulatorio, ¿cuál es el contenido del sistema circulatorio? Y todos dijeron sangre. Perfecto. Y por lo tanto, el continente es lo que lo contiene, es decir, los vasos sanguíneos. Entonces cuando se pierde la relación entre el contenido, la sangre, y el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que se cae inmediatamente al suelo? La presión sanguínea. ¿Sí? Es decir, tengo mis vasos sanguíneos de un tamaño determinado, un volumen mucho menor, es decir, el contenido y el continente no están en relación. Pérdida de presión sanguínea, y si se pierde la presión sanguínea, como dijimos al principio de la clase, se pierde la perfusión de los tejidos. Ahora, estos shocks hay muchos tipos, porque por ejemplo en el shock hemorrágico, también llamado hipovolémico,
Aquí en realidad mi continente se mantiene normal, pero mi contenido que comienza a reducirse porque estoy perdiendo sangre y por lo tanto mi presión se cae. Como una fuga en las cañerías de la casa, ¿sí? Se pierde la presión y mis cañerías siguen igual. Es cierto, el organismo tiene la capacidad, ahora lo aprendimos en las arteriolas, de contraerse un poco para tratar de recuperar esa presión, pero si yo no ayudo haciendo que ese volumen se recupere rápidamente, el paciente cae en shock. La consecuencia de todo tipo de shock es una caída brusca de la presión sanguínea, problemas de perfusión a los tejidos, lo que implica hipoxia en los tejidos, ¿sí? Porque, lo van a ver más adelante, pero alguien que no ventila adecuadamente sufre de hipoxia, baja concentración de oxígeno en la circulación. Pero hay ocasiones en que yo puedo tener adecuadas concentraciones de oxígeno en la sangre, pero si ese oxígeno no llega a la célula, tengo una hipoxia tisular. ¿De acuerdo? Y por lo tanto yo puedo estar ventilando, pero el paciente en shock, ¿cuál es el problema? Que ese oxígeno no llega a la célula, porque la perfusión no es adecuada. Entonces, el oxígeno en la sangre no me sirve de nada si no va a llegar a la célula. O del mismo modo, no me sirve de nada el CO2 acumulado en las células si no tengo un sistema circulatorio que lo saque. En el shock anafiláctico, otro muy conocido, por las alergias. Y en realidad aclarando inmediatamente que la anafilaxia es una reacción alérgica mucho más exagerada, porque en general los cuadros alérgicos generan reacciones más localizadas, en tejidos muy circunscritos, pero no afectan la dinámica vascular. En cambio, el shock anafiláctico se caracteriza porque los mediadores de la inflamación provocan una vasodilatación generalizada, es decir, todas las arteriolas del organismo se dilatan. Y por lo tanto, aunque mi contenido estaba perfecto, si se me dilatan los vasos sanguíneos, se pierde la relación contenido-continente. Mala perfusión, poca oxigenación, y pensemos al tiro. Sistema nervioso con baja oxigenación, pérdida de conciencia, coma, si eso no se regula, depresión del funcionamiento respiratorio, o sea, todo funciona con oxígeno. Y si la perfusión no es la adecuada, por eso el shock es una urgencia veterinaria y una urgencia de la medicina en realidad, que debe ser remediada lo antes posible, porque el tiempo que pase un individuo en este estado, menos probabilidades de recuperación o mayor cantidad de secuelas pueden quedar. Por eso que el que sufre de shock anafiláctico, no sé, para las picaduras de algún insecto, o uno ve las nueces, las frutillas, bueno, todo puede dar alergia en realidad. Pero perdón, una cosa es que me da alergia a algo y otra es que me dé un shock anafiláctico. ¿Con qué andan ellos siempre? ¿Pero qué tiene la inyección? Corticoides, sí, o adrenalina, sí. ¿La adrenalina cómo me va a ayudar en este caso? No, yo hice así porque las películas siempre se quedan acá, pero no necesariamente debía ser en el corazón. Endovenoso sí puede ser. Pero ¿cómo me ayuda la inyección de adrenalina o de epinefrina si estoy con un shock anafiláctico? Entonces uno recuerda la adrenalina, el neurotransmisor de qué sistema, sistema simpático. ¿Y quiere hacer sistema simpático a los vasos sanguíneos? Claro, generamos una vasoconstricción que inmediatamente contrarresta esta vasodilatación provocada por el shock anafiláctico y por lo tanto recupero mi relación. No es solo una inyección, sino inmediatamente como nos da mucho más tiempo para llegar a un lugar, a un centro asistencial o lo que sea y ahí tener las medidas que corresponden. Pero te salva la vida. ¿Existe una inyección directa al corazón? Sí. O sea, la adrenalina puede ir directa al corazón. Puede ir directamente. Sí, puede ir. En caso se usa mucho en caso ¿En cirugía? y en paro. Sí, en urgencias. Sí, porque ahora, si esa inyección va directamente al corazón, además estimula muy rápidamente el efecto del sistema simpático sobre el músculo cardíaco, que es aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. O sea, pueden sacar paros cardíacos con inyecciones de adrenalina. Y el shock cardiogénico
cuando tenemos problemas relacionados a, por ejemplo, dilataciones cardíacas, problemas de retorno venoso, las venas cavas, ¿sí? Cuando el problema es el retorno venoso, algo está pasando en el resto del organismo que la sangre no puede volverse al corazón. El retorno se hace muy lento, por lo tanto, el aporte de sangre al corazón derecho, en términos de volumen de sangre por minuto, se reduce. Y por lo tanto, la cantidad de sangre que yo voy a meter a la circulación menor pulmonar y que va a retornar al corazón también es menor. Por lo tanto, mientras más se congestiona o más se dificulta el retorno venoso, menos sangre es expulsada. Mi gasto cardíaco baja, la fuerza de perfusión disminuye, el aporte de oxígeno a los nutrientes baja también. Y por lo tanto, como la presión empieza a decaer, porque no nos olvidemos que el corazón necesita lo que él mismo expulsa, el corazón lo necesita. Si el corazón no funciona para el resto, también funciona para sí mismo. Baja mi presión sanguínea, y ojo, y aquí ya la perfusión falla, no porque tenga un continente muy amplio o un contenido muy bajo. Tengo todo perfecto, pero la presión para que llegue la sangre a todos los tejidos empieza a perderse, la perfusión empieza a bajar porque el corazón no está expulsando la cantidad de sangre que debiera por minuto. Y por lo tanto caigo en un estado de shock. Pérdida de perfusión, bajo oxígeno, bajo nutrientes, el CO2 se acumula, etc. Por lo tanto, el shock es una patología del sistema cardiovascular. El shock. Es decir, ustedes quieren sacar a un paciente del shock, tienen que actuar sobre el sistema cardiovascular. Más allá de la causa original, porque insisto, el que se coloca adrenalina porque lo picó un insecto, no estamos haciendo nada contra el veneno del insecto, sino que estamos haciendo, paliando los efectos que tuvo esa toxina en el individuo. La toxina tiene que seguir haciendo, bueno, toxina para él, porque para otros, ¿cierto? Es el problema de los alergenos. ¿Qué es eso? Es que eso no es la frecuencia cardíaca, porque eso sí, esto es un electrocardiograma. ¿Y un electrocardiograma qué es? ¿Cómo colocas en las pruebas? Rayas. Pero sí, ya. Define electrocardiograma, ¿qué coloca? Un impulso nervioso que recibe el corazón. Igualitas. ¿Perdón? El impulso nervioso que recibe el corazón. Ya, sí, es la representación gráfica, ¿sí?, del trabajo eléctrico del corazón. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en el impulso eléctrico, que el reposo era menos 94 milivolt y subía a menos 50, eso uno lo podría graficar. Si uno graficara el milivolt en el tiempo, en este caso era en milisegundos porque era muy rápido, uno podría graficar el impulso eléctrico. Esto es lo mismo, esto lo que grafica es la intensidad del impulso eléctrico en distintas etapas del ciclo cardíaco. Lo vamos a ver más adelante. En general, un ciclo está... Aquí hay dos ciclos. Por eso cuando hay un paro cardíaco, que no hay circulación de impulso nervioso, queda una línea recta, ¿sí? Y si uno viera en qué punto está esa línea recta, menos 94 milivolts, que es el potencial de reposo. ¿Sí? Ya, pero esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, un poco viendo qué significa cada una de estas guatitas y rayitas. Algunas presiones, algunos conceptos, porque finalmente el sistema circulatorio funciona en base a leyes físicas. Por eso lo comparamos mucho con las cañerías de una casa, por ejemplo. O en el caso, sobre todo si alguien vive en una parcela en que el agua sale de un pozo con una bomba. Si la bomba falla, la casa no tiene agua.
dar un ejemplo. La primera presión es la presión de perfusión, es decir, aquella presión necesaria para que la sangre llegue a todos los tejidos. ¿Sí? Okay. Es lo que hemos conversado. ¿Quién genera esa presión? El corazón. Por eso hablábamos recién. Si algo afecta el trabajo cardíaco, la perfusión va a ser la afectada. Y dice, corresponde a la diferencia de presión entre ambos extremos de un vaso sanguíneo. Cuando llenaron el capilar, cuando hicimos el hematocrito, ¿sí? Último laboratorio, ¿sí? Ustedes colocaban el tubo y el tubo se llenaba solo. Sí, chiquitito, muy ¿Sí? flaquito. Sí, se llenaba por capilaridad, ¿sí? Pero era porque en el momento que la primera gota tocó el inicio del tubo, hubo una diferencia de presión a ambos lados del tubo. Y siempre que aquí haya menos presión que en el inicio del tubo, la sangre va a tender a avanzar. Es la presión de perfusión. Porque si yo aquí tuviera más presión que al inicio, la sangre no va a entrar. Al contrario, la presión va a hacer que la sangre se devuelva. La presión de perfusión entonces es aquella que permite que el corazón, que la sangre llegue a todos los tejidos. ¿Y quién es el culpable? El corazón. Segunda presión es la presión de difusión. Y esta presión, ¿dónde toma importancia? Cuando hablamos de los capilares y que llega el momento en que la sangre entrega oxígeno, entrega nutrientes, recibe CO2, recibe desechos del metabolismo. Ahí es importante que haya una adecuada presión de difusión. Y esta presión está dada principalmente porque haya una gradiente de concentración entre el interior del capilar y el exterior del capilar. Y como decíamos, cero. Si en el interior del capilar hay más oxígeno que en el exterior, el oxígeno va a tender a salir. Ahora, eso, como conversábamos, requiere de una pared vascular muy delgada, de una velocidad de flujo que permita que el intercambio ocurra de manera adecuada, difusión lenta, y además una proximidad, es decir, que la célula que la pared del capilar, tejido intersticial y ya la membrana plasmática de la célula esté a una menor distancia posible. Mientras más estrecho el contacto, la difusión se realiza de manera mucho más adecuada. Pero la presión de difusión, en resumen, se basa en la gradiente de concentración. El último concepto dice resistencia periférica. Dice, es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos contra el flujo sanguíneo. Es lo que hace un rato hablábamos de por qué la presión sanguínea se va perdiendo a medida que avanza el flujo. Dijeron por el roce, la resistencia, el roce del flujo contra las paredes del corazón lo van frenando. Y eso se traduce en que la presión vaya disminuyendo a medida que la sangre va avanzando por el sistema circulatorio. Esa es la resistencia periférica, es la fuerza que aquí es el contrario, porque la presión sanguínea era la fuerza del volumen sanguíneo contra las paredes, la presión. La resistencia es todo lo contrario, es la fuerza que ejerce las paredes contra el flujo, de tratar de frenar. Por eso dice, la resistencia periférica total tiene una relación inversa con el flujo.
¿Por qué depende del calibre del vaso sanguíneo? Porque mientras más amplio sea, Más presión sanguínea. bueno, hay más presión, pero hay menos resistencia. Pensemos, mientras más se achica el flujo por donde vamos, más resistencia tengo contra el flujo. Por eso la velocidad va disminuyendo. Por eso en el capilar la velocidad es más lenta, porque tengo mucha resistencia, tengo que hacer pasar el flujo por un tubo muy pequeño. El vaso sanguíneo me presiona. La viscosidad sanguínea, ¿de qué depende la viscosidad de la sangre? De la densidad componente que tenemos. O sea, primero, entendemos que la viscosidad sanguínea es como cuando uno dice que está como más espesa, ¿sí? Depende del agua. Tiene lógica, pero ¿por qué no depende del agua? Porque para que el agua se volviera más densa por falta de agua, tendríamos que sacarle tanta agua a la sangre que sería incompatible con una adecuada perfusión. La viscosidad sanguínea está dada principalmente por los glóbulos rojos, que son el componente celular más abundante, lo conversamos en el laboratorio. En un microlitro de sangre tengo 8 millones de glóbulos rojos, en cambio tengo 10.000 glóbulos blancos, 500.000 plaquetas. O sea, el glóbulo rojo claramente, pacientes con policitemia, lo conversamos, ¿qué es lo que era la policitemia? Era lo contrario a la anemia. Claro, un aumento en la cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, mientras más glóbulos rojos tenga el individuo, más densa, más viscosa es la sangre. Y claramente los líquidos más densos, más viscosos, avanzan con más dificultad que algo que se llama un líquido más fluido, con mayor cantidad de agua. Ahora, en todo caso es cierto, un individuo con cierto grado de deshidratación, su sangre tiende a empezar a ser más densa. Entonces, si juntáramos un grado de deshidratación con un aumento de glóbulos rojos, ahí podemos tener más problemas. Por lo tanto, la presión de perfusión es la presión necesaria para que la sangre llegue a todos los tejidos. ¿Y quién se encarga de crear esa presión? El corazón. Luego, la presión de difusión es la presión necesaria para que en los capilares el oxígeno entre a los tejidos, la glucosa entre a los tejidos, el CO2 salga de la célula, los tóxicos salgan. Y la presión de difusión depende claramente de la gradiente de concentración. Ahí la difusión son transportes pasivos, difusión simple, en que las sustancias van a pasar desde donde haya más a donde haya menos. Esa es la presión de difusión. Y la resistencia periférica total, entonces, esta presión que ejerce ahora el vaso sanguíneo contra el flujo. Trata de frenarlo, roce, lo va disminuyendo. La resistencia periférica total es lo que explica el por qué la presión sanguínea entonces se va perdiendo a medida que avanza la sangre por el sistema circulatorio. En ese sentido, lo que conversábamos, la presión arterial está formada por dos componentes: una presión arterial sistólica, recordando que sístole significa contracción cardíaca, y la presión diastólica, recordando que diástole es relajación cardíaca. ¿Qué es la presión arterial sistólica? Como dice acá, corresponde al valor máximo de la presión cuando el corazón se está contrayendo. Es la máxima presión que podemos tener, que también es muy variable en muchos individuos, como comentábamos. Corazones hipertróficos tienden a tener presiones sanguíneas sistólicas más altas. Importante, esta presión se refiere al efecto que ejerce la sangre expulsada del corazón contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial finalmente es eso, la presión de cualquier sustancia en realidad. La presión es la fuerza que ejercen las moléculas de una solución, puede ser líquida, gaseosa o sólida, contra las paredes del recipiente que lo contiene. Como meter aire dentro de una jeringa. Mientras más aprieto, mientras más disminuyo el volumen del recipiente, más aumenta la presión. Con más fuerza chocan las moléculas contra las paredes de la jeringa. En este caso,
mientras más es la fuerza, mayor es la fuerza con la que la sangre sale expulsada, mayor fuerza genera contra las paredes del vaso sanguíneo. Por eso la función de las arterias en una primera instancia es retener esa fuerza. En cambio, la presión arterial diastólica, como ya lo habíamos mencionado, es el valor mínimo de la presión sanguínea cuando el corazón está relajado. O dice, o entre latidos cardíacos. ¿Qué podemos entender de que diga entre latidos? O sea, ahí los latidos cardíacos no son... ¿no cuál es la palabra? No son... no he dicho nada. Ok. Y en este caso, así como en la sistólica se refería a la presión que ejerce la sangre que sale del corazón contra las paredes, acá lo que hace, lo que representa esta presión es cómo la pared del vaso sanguíneo resistió la presión que ejerció la sangre durante la sístole. Como dice acá, la diastólica se refiere al efecto de la distensibilidad de la pared al resistir la presión de la sangre en la fase sistólica. Porque uno creo que debiera o podría decir, pero ¿qué presión va a ejercer la sangre si el corazón no está expulsando nada? ¿Sí? Uno diría, bueno, o sea, presión solo hay cuando el corazón se contrae. Cuando se relaja, no está expulsando, ¿qué presión ejerce? Bueno, la diastólica en el fondo en la presión es como Un vacío. más que un llenado, es la presión sistólica genera una fuerza contra las paredes y en ese minuto yo estoy midiendo la presión sistólica, pero esa fuerza que recibe la pared del vaso sanguíneo, por el concepto de resistencia, el vaso sanguíneo también va a generar de vuelta una fuerza que claramente es menor. Y cuando la pared del vaso sanguíneo devuelve la fuerza ejercida por la sangre, es cuando yo estoy midiendo la diastólica. Es decir, siempre hay presión, porque si no estaríamos tirando presión, nada, presión, nada. ¿Sí? Y dijimos al principio, y yo no puedo tener latidos cardíacos tan rápidos porque necesito que el corazón se llene antes de expulsar la sangre. Necesito cierta frecuencia. Bueno, si tuviéramos que cuantificar estas presiones, la presión sistólica, siempre la presión se mide en milímetros de mercurio. Es de 120 milímetros de mercurio, la diastólica de 80. En términos más simples dicen, usted tiene 12,8. Pero en realidad es de 120 sobre 80. Ahora, así como para graficarlo nada más, ¿por qué milímetros de mercurio? ¿Qué tiene que ver el mercurio si el mercurio no es para los termómetros? Sí. Ahora vamos a graficarlo así. Esto, ¿sí? ¿Puede ser? Orejas, cuello. ¿Qué se están imaginando hoy? Una jirafa mirando para arriba. Una jirafa mirando para arriba. Eso. Bueno, esta es... Aquí vamos a decir que es un... Mi mente no es tú. Pero ¿por qué eso va a ser cochino? ¿Por qué va a ser mi Sí, es natural. Mira, lo que hacen, chicos, lo que hacen es colocar. ¿Cómo se partió midiendo esto? En la vena yugular, por eso yo que fortaleciendo. Le hubiera puesto yugular. Se coloca un catéter y así se mide la presión venosa central, que está conectado a un tubo lleno de mercurio, milimetrada. Y la presión que se ejerce en la sangre se transmite a la columna de mercurio. Y mientras mayor es la presión, más aumenta la columna. Y como el ascenso de la columna se mide en milímetros,
Por lo tanto, lo que me está diciendo es que mientras más fuerza hay en la presión, más milímetros de mercurio va a ascender en esta columna. No es más que eso, claro. 12,8. Insisto, esto es la media, no es que si usted tiene 12,1 vaya al médico. Todo depende de las características de cada individuo, la cantidad de ejercicios, sedentarismo, etc. Presión aórtica media. Estos son datos principalmente un poco para ir haciéndose una idea de qué es lo que pasa en el momento en que el corazón se contrae, qué pasa con todas las presiones. Por ejemplo, la presión de la aorta cuando el corazón expulsa sangre es de 98 milímetros de mercurio. ¿Y por qué damos ese dato? Para comparar con qué presión llega la sangre después de haber dado la vuelta por todo el organismo. ¿Cuál es la presión de la sangre cuando entra por las venas cavas de vuelta al corazón? 3 milímetros de mercurio. O sea, ya la nada, la mínima presión. ¿Ese sería un estándar de 3 milímetros? Si es más bajo que eso, significa que hay una falla en la subida. Habría un problema de retorno venoso. Sí, estos son como los rangos normales. Aquí asumimos de que nada está afectando la circulación ni el funcionamiento cardíaco. Profe, aquí estamos hablando de en general o solo humanos. No, este dato es de animales. Promedio en animales, sí. Presión de perfusión de la circulación mayor. Recordando de que la presión de perfusión es la presión necesaria para que la sangre llegue a todo el organismo. 95 milímetros de mercurio, que es la diferencia entre la presión con la que partió en la aorta y terminó en la vena cava. ¿Sí? 98 menos 3. Recuerden que a mayor presión, mientras más fuerza yo ejerzo contra una pared, y en este caso hablamos de una pared elástica, la pared de un vaso sanguíneo permite recibir una fuerza y devolverla en una magnitud similar. Mientras más presión haya en un vaso sanguíneo, mayor es su resistencia. Entendiendo que la presión sanguínea es el combo que va y la resistencia es el combo que viene de vuelta del vaso sanguíneo. ¿Sí? La presión de la arteria pulmonar. ¿Con qué presión sale la sangre desde la arteria pulmonar, desde el ventrículo derecho, hacia los pulmones? 13 milímetros de mercurio. Porque cuando el corazón se contrae, no solamente tira sangre al resto del cuerpo, sino que se encarga de mandar la sangre al pulmón. Si la presión fuera más alta, seguramente terminaríamos con ruptura de los capilares pulmonares. Este es un circuito mucho más pequeño. ¿Y con qué presión la sangre vuelve al corazón desde los pulmones? Por las venas pulmonares, que son 4. 5 milímetros de mercurio. Es decir, llega con el vuelito, pero como ya entró al corazón izquierdo, el corazón se contrae, eleva la presión y con eso hacemos que el circuito nunca pare. Por lo tanto, así como lo vimos acá, la presión de perfusión, en este caso la presión de perfusión de la circulación menor es la presión necesaria para que la sangre llegue a los alveolos pulmonares para que ocurra la hematosis. Y ya que sale con 13 milímetros, pero vuelve al corazón con 5, la presión son 8 milímetros de mercurio. Este es un sistema que tiene mucha menor presión, porque parte con 3, así que la resistencia de los vasos sanguíneos pulmonares también es menor. Y este esquema que puede que no se vea bien, solo quiere mostrar en términos muy prácticos, le sacamos todos los vasos sanguíneos a un individuo y los separamos en arterias, arteriolas, capilares, venas, vénulas, y cuánta superficie abarcan. ¿Ya? Primero, espera, ¿dónde está el dato que me interesa ver acá? Primero, ya. Aorta, ¿cuántas aortas tenemos? Una. Sí. ¿Alguien tiene dos? Oye, a propósito de
la hija de una amiga volvió de viaje, qué sé yo, no sé dónde andaba y pielonefritis. Súper complicado, hospitalizada y todo. Como decía el Cobregar, clinicalizándome. Y fíjense que cuando le hicieron la ecografía para ver cómo estaba, se dieron cuenta que tenía doble, en un riñón tiene doble pelvis renal y doble uretra. Interesante, me acuerdo. Bueno, pero aquí la otra es una nomás. Capilares, 1.700 millones. En el fondo lo que les quiero conversar con esta tabla, y aquí ustedes pueden ver el diámetro de cada una, el área, este es el dato. ¿Cuántos centímetros cúbicos abarca cada una de estas secciones? La aorta, aunque uno dice, bueno, pero el vaso sanguíneo más grande del organismo, 3 centímetros cúbicos en un animal de perro de 30 kilos. En cambio, todo el lecho capilar, 830 centímetros cúbicos. En el fondo, que el capilar que uno los ve como que no se ven, así que como que no los toma en cuenta, es lo que lejos más superficie de perfusión abarca dentro de un organismo, en comparación con los grandes vasos, que son los que generalmente más nos llaman la atención o son mucho más visibles. Esa tabla apunta eso, y después están las presiones, a la velocidad con que avanza la sangre. Fíjense, la sangre sale de la aorta a una velocidad de 13 centímetros por segundo. Igual alto. Es decir, cuando ustedes ven estos chorritos de las hemorragias arteriales, ahí pueden medir también la velocidad. Pero ¿cuál es el dato importante? Que a nivel de capilares, y ese es el otro dato que conversábamos, la sangre, ¿en qué parte del sistema circulatorio va a la menor velocidad? En los capilares, 0,05 centímetros por segundo, que es lo que necesitamos precisamente para que haya suficiente tiempo, para que haya difusión e intercambio de sustancias. Esto me parece que lo habíamos conversado, ¿sí? Starling. Por algo fue, pero no me acuerdo el por qué. Súper perdido con la moda, son las 10, son las 11. Sigamos nomás. ¿Ya? Total, estamos súper entretenidos, así que sí. Los veo en sus rostros. La ley de Starling, en el fondo, lo que este caballero se dio cuenta era que lo que permitía que el agua se mantuviera dentro del vaso sanguíneo era el equilibrio constante de dos presiones que estaban siempre luchando una contra otra. Una era la presión oncótica dada por las albúminas que habían en la sangre. Las albúminas tienen alta capacidad de captar agua, por lo tanto la presión oncótica era esa fuerza que hacía que el agua quedara dentro del vaso sanguíneo, porque las albúminas lo captaban, no sueltan el agua. Porque en realidad la tendencia natural del agua en un vaso sanguíneo es salir, porque ¿dónde hay más agua? ¿Dentro del vaso sanguíneo o afuera? El agua tiende a salir, y esa es la presión hidrostática. Es la tendencia natural del agua a salir del vaso sanguíneo. Entonces, claro, ahí tenemos nuestras dos fuerzas que están siempre versus, una contra otra. Las albúminas retienen el agua y la presión hidrostática trata de sacar el agua. Si estas dos presiones están en equilibrio, mantenemos un constante volumen sanguíneo, una volemia constante, por lo tanto la presión sanguínea se mantiene y todo lo que hemos conversado puede funcionar. Entonces, oncótica, también le llamamos coloido-osmótica. Versus hidrostática. Si están en equilibrio, bien. Pero ¿por qué se podrían desequilibrar? Porque la oncótica podría disminuir. ¿Y por qué en un individuo disminuiría la presión oncótica? Ya que la presión oncótica depende de las albúminas que hay en circulación,
cualquier cuadro que lleve a que el paciente presente una hipoalbuminemia, ¿sí? Baja en las albúminas sanguíneas, ¿sí? Va a llevar a que entonces, si pierdo albúminas, no tengo quien retenga el agua en los vasos sanguíneos, por lo tanto la presión oncótica comienza a caer. Y si la hidrostática se mantiene igual, la fuerza para que el agua salga del vaso sanguíneo va a vencer a la fuerza que la mantenía dentro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Edema. Edema. ¿Entendemos? Si define edema, 10 puntos. Pasa para acá. Edema es el acúmulo de líquido en el extravascular. Así como bien simple. Es el acúmulo de líquido en el extravascular, fuera del vaso sanguíneo. Entonces, claro, tiene lógica, porque si mi presión oncótica empieza a caerse, mi hidrostática, que es la que lucha por que el agua salga, va a ganar, porque el agua empieza a salir del vaso sanguíneo y se empieza a acumular en el extravascular. Edema. O la otra posibilidad es que a lo mejor mi presión, esto es lo normal. Una posibilidad. La segunda posibilidad es que la presión oncótica se mantenga constante, pongámosle K de constante, pero por alguna razón mi presión hidrostática comience a aumentar. Se pierde el equilibrio, porque aunque la oncótica, mi cantidad de albúmina esté constante y estén reteniendo agua dentro del vaso sanguíneo, si mi presión hidrostática comienza a elevarse, el agua va a salir. Porque la única razón por la que el agua no se escapa de los vasos sanguíneos es porque hay un equilibrio entre ambas presiones. La pregunta sería, bueno, ¿pero qué tendría que pasar para que la hidrostática aumente? Y en general es la congestión vascular. Recién hablamos de la trombosis, por ejemplo. Principal problema de la principal. Uno de los problemas de la trombosis es que empieza a afectar la perfusión de algún tejido u órgano en particular. Por lo tanto, empieza a haber baja perfusión. Si eso se mantiene en el tiempo, puede llevar a hipoxia del tejido, muerte del tejido, infarto. ¿Recordamos, habíamos dicho lo que era un infarto? ¿Infarto es? ¿Infarto es? Lo siento, tengo que preguntarle. No perfusión en músculo cardíaco. Muerte. Necropsia también de. ¿Necrosis? Necrosis. Sí, recuerden eso. Recuerden que el infarto es igual a la isquemia, que es la falta de irrigación, más necrosis. Mientras no haya muerte de tejido, no hay infarto, hay isquemia nada más, hay falta de irrigación, nada más. Pero si se mantiene en el tiempo, la falta de irrigación, la falta de oxígeno y de nutrientes, la no formación de energía en una célula lleva a su muerte. Muerte celular, muerte del tejido. Y por lo tanto, los infartos no solo son cardíacos, ¿cierto? Ese es uno de los problemas, pero ¿qué pasa acá? Porque el infarto está ocurriendo allá arriba, después del trombo. Todo este tejido que era irrigado por este vaso sanguíneo va a empezar con problemas. Pero ¿qué pasa acá atrás? Y que de hecho esto pasa antes del infarto. El infarto igual toma un poco de tiempo. Se va a empezar a acumular volumen sanguíneo. Claro, empieza a haber congestión sanguínea, la sangre no puede avanzar, por lo tanto, como lo de las venas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque como empieza a acumularse la sangre, las albúminas siguen estando iguales. La presión oncótica no varía, pero la presión hidrostática es la que comienza a aumentar. Por eso la congestión vascular lleva a aumento de presión hidrostática. Y por lo tanto el agua empieza a salir. Es decir, además se produce edema en esta zona. Por eso, nombro a las mujeres porque en realidad es donde ocurre con más frecuencia. Las varices que hablábamos al principio de la clase. El otro problema es que como el retorno venoso empieza a fallar, la sangre se empieza a acumular
empieza a vencer a la presión oncótica y la hinchazón de las piernas ocurre por eso. ¿Y por qué? ¿Por qué en las piernas? Porque por gravedad, aunque el agua salga del vaso sanguíneo en esta zona, edema de declive. Por gravedad el agua tiende a bajar y en el caso de nosotros, tobillos, piernas o los pies también. Así que las leyes de Starling finalmente lo que hablan es de esta interacción entre la presión oncótica o coloidosmótica, la pueden encontrar también, versus la presión hidrostática. Mientras haya un equilibrio, todo bien, permite que haya una volemia, un volumen sanguíneo constante, pero si alguna o se me cae la oncótica o aumenta la hidrostática, estas leyes se alteran y el agua tiende a salir. Edema. Es que la presión oncótica depende de la albúmina. ¿Y si aumenta la albúmina? Ya. Esto se enseña en laboratorio clínico. No existe el aumento de albúmina. O sea, nunca en un perfil bioquímico usted va a tener las albúminas altas. Y si las llega a tener altas, es porque hay un aumento falso. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quise decir? ¿Qué es un aumento falso de albúmina? Que en realidad parece que están altas, pero no lo están. ¿Por qué pasa eso? Cuando hay deshidratación. En el laboratorio clínico van a ver que hay muchos valores que se ven aumentados solo porque el individuo está deshidratado. Porque, por ejemplo, si yo tengo un círculo que son 10 cc, y tengo 5 proteínas, ¿sí? Cuando yo mido esto, yo no mido todo el contenido del sistema circulatorio, tomo una pequeña muestra. Me llevo la cuarta parte del círculo. Y me encuentro dos cruces. 2X. Pero, si el animal se deshidrata, mi volumen baja 5 centímetros. Pero tengo las mismas 5 cruces. Y si tomo la misma porción, seguramente se van a ver aumentadas, solo porque hay un aumento en la concentración. ¿Ustedes hidratan a ese individuo? Claro, entonces un aumento falso de albúmina siempre se asocia a hemoconcentración. Volviendo a su pregunta, entonces como nunca puede haber un individuo con mayor cantidad de albúmina que lo que su rango por especie lo permite, la presión oncótica nunca va a estar elevada. ¿Ya? Me acordé de un chiste. ¿Se sabe el chiste de los círculos? Apague las cámaras, por favor. No, es muy elegante, para mí es muy elegante. Lo que pasa es que estos eran dos chicos que consumían droga. Que consumían droga. Y los pillaron ahí en la compra, en la venta, así que se los llevaron presos. Pero les tocó un juez que era como bien así como abuelito, así buena onda, y dijo, ¿sabes qué? Yo los veo jóvenes, con un futuro por delante, por detrás también. Y le dijo, mira, hagamos una cosa, hoy día es viernes. Les doy todo el fin de semana para que salgan a la calle y acérquense a los jóvenes, convénzalos de lo malo que son las drogas, y por cada uno que esté convencido, que les firme, les vaya su nombre y su firma. Y el lunes vuelve, me muestran la firma y si andamos bien, ya se fueron entusiasmados, qué sé yo. Y llegó el día lunes, entonces le avisan al juez, mire, llegaron los dos jóvenes que usted citó ya, pues que pase el primero. Y entra uno así como la caja de este puesto, así, llena de papeles con firma. Y se la coloca y el juez queda mirando así, oye, creo que hay muchas firmas, hay como 200, 300 firmas, pero si estuvo el fin de semana. ¿Cómo lo hizo, Dijo, mire, lo que pasa es que yo me acercaba a los jóvenes y le hacía todo sí. Por eso me acordé de la chica. Entonces yo le explicaba que en realidad, mire, este es el cerebro del ser humano. Y si usted consume droga, su cerebro va a quedar así. Y el juez quedó muy impresionado y dijo,
la simplicidad del mensaje con la profundidad de lo... Oiga, estoy impresionado, ¿sabe qué? Lo felicito, váyase. Queda en libertad, váyase. Y se fue. Que pase el otro. Y entra el segundo con una carretilla, así. De todas 1000, 2000 firmas, era una cuestión incontable. Y después queda mirando así y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Cuéntenme, ¿cómo lo hizo? Entonces lo que dice el señor Juan, lo que pasa es que bueno, yo salí a la calle a conversar con los jóvenes y le hacía dos hijos. Entonces yo le explicaba que consumir droga es muy malo, pero el problema es que si a usted lo pillan consumiendo droga se va a ir preso. Y este es el tamaño del ano cuando entra a la casa. Yo lo encuentro elegante. Lo contaba en el festival de Viña. En serio, había una pantalla grande atrás con los círculos. Bueno, cierto, no me acuerdo de eso. La sangre, la verdad que no vamos a profundizar mucho en esto, solo vamos a dar algunas, porque en realidad esto lo van a ver bien después en el laboratorio clínico. Ahí se van a quebrar la cabeza estudiando los glóbulos rojos, los distintos glóbulos blancos. Pero es interesante. En una de esas nos vemos cómo se va. Pero primero, los elementos figurados de la sangre corresponden al componente celular. Y principalmente tenemos tres tipos de elementos figurados en la sangre. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, ¿sí? Hematíes también le llaman. ¿Por qué los eritrocitos se llaman eritrocitos? Cito es célula. Y eritro, adivinen qué significa. Rojo. Eritro significa rojo. Principal función del eritrocito: transportar oxígeno, ¿sí? Y siempre nos quedamos en el oxígeno y sacar el CO2 también de la célula. Decíamos que por microlitro de sangre hay cerca de 4 o 6 millones de células, ¿sí? ¿Dónde se forman los eritrocitos? Médula ósea. A través de la hematopoiesis. El vaso es un reservorio de glóbulos rojos. Se forman en la médula ósea y se almacenan ahí dependiendo si hubiera necesidad por cualquier motivo. ¿Cuál es la principal causa que hace que los glóbulos rojos salgan del vaso? No. Adrenalina, sistema simpático. O sea, yo voy corriendo por el terremoto y claramente si necesito más aporte de oxígeno y nutrientes a mis músculos, estrujo el vaso. De hecho, si ustedes miden los glóbulos rojos en ese minuto, tienen un nivel de glóbulos rojos más alto de lo normal. Es una esponja. ¿Alguien ha visto el vaso alguna vez? Es una esponja, literalmente. E incluso me tocó alguna vez ver cirugía de extirpación de vaso y es muy sensato antes de sacar el vaso hacer que se contraiga para que la pérdida de sangre sea la mínima posible, porque es una esponja de sangre, literalmente. Y se inyecta adrenalina en la base de la arteria esplénica. Y ustedes pueden ver como en cosa de segundo el vaso que en general tiene este corte, dependiendo del porte del animal, comienza a contraer y se contrae. Musculatura lisa. Reservorio de glóbulos rojos. Por lo tanto, test de Cooper ya no existe eso, ¿no? En educación física. Si era correr 12 minutos, la mayor cantidad. Claro, ¿y por qué aparecía la clavada acá debajo de la silla? Perdón, acá. Por la contracción del vaso, ¿sí? Ustedes se tranquilizan, el sistema simpático se relaja y el vaso nuevamente comienza a llenarse de glóbulos rojos. Glóbulos blancos, también se llaman ¿y qué significa leuco? Blanco, sí. Aquí la diferencia es que tenemos 5 tipos de glóbulos blancos
¿sí? Que se dividen principalmente en dos grupos, los polimorfonucleares, también les llaman granulocitos, y los mononucleares o agranulocitos. El nombre ya nos indica que la gran diferencia entre estos dos grupos de glóbulos blancos es que los polimorfos nucleares o granulocitos, en que tenemos al neutrófilo, basófilo, se caracterizan porque tienen gránulos en el citoplasma, ¿sí? Y dependiendo de la coloración con que se tiñen esos gránulos, tenemos diferentes funciones. En cambio, los mononucleares o agranulocitos son solamente dos: el linfocito y el monocito. En general, neutrófilo, principal función del neutrófilo, o antes de eso, para que quede más claro, del total de los glóbulos blancos, el neutrófilo es el 70% del total. El basófilo, con suerte, es un 1%, el eosinófilo también anda por ahí. El linfocito es más como un 15% y debe ser otro 15%, por ahí, redondeando, son valores generales. ¿Pero por qué coloco estos números? Sí, son muy escasos. De hecho, en animales los basófilos, excepto en algunas especies, prácticamente los basófilos no hay en circulación. ¿Para qué sirve el neutrófilo? Principalmente es un fagocito, ¿sí? Y es la primera línea de defensa frente a cualquier ataque de microorganismo o de algún otro tipo de material particulado. El neutrófilo siempre está cubriendo las mucosas, están en la piel, están ahí para todo evento, digamos, lo que venga, ellos van. Primera línea de defensa. No son grandes fagocitos, pero son tantos que por volumen generan un muy buen efecto como defensa, como parte del sistema inmunológico. Cuando el problema se escapa un poco de las manos y hay que generar una respuesta inmune un poco más elaborada, empiezan a entrar los linfocitos, ¿sí? Los cuales tienen mecanismos de reconocimiento del antígeno para generar una respuesta específica, celulares o humorales, dependiendo si voy a formar anticuerpos o destruyo la célula directamente. Inmunología ya pasó. Ya. Y además, esto está muy bien hecho, además genero células de memoria para que si en el futuro me vuelve a atacar el mismo antígeno, yo ya tengo una respuesta más elaborada y más rápida. Podríamos decir el siguiente: los monocitos se caracterizan porque cuando se activan se convierten en los macrófagos. Y como su nombre lo indica, son grandes fagocitadores. ¿Sí? Y estos se comen, no puede sonar esteroso, pero se comen todo, desde material particulado, y además, ojo, son importantes presentadores de antígeno, porque no solamente se comen el antígeno, sino que parte de ellos toman el antígeno y se lo presentan al linfocito. El linfocito ahí lo analiza, no me digan cómo, no me pregunten cómo, al profe de inmuno pregúntenle, y con eso generan una respuesta específica contra ese agente. Y los menos abundantes son los eosinófilos y los basófilos, y en realidad el basófilo, ¿cuándo aparece mucho? En cuadros de alergia, ¿sí? Y los eosinófilos, es verdad, en parasitosis. Y también en alergia, ojo, también en hipersensibilidad. Eso es como en general, cuál es la principal función de los distintos glóbulos blancos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y las plaquetas, y lo dijimos en el laboratorio, pero como no estaban todos, igual repitamos. La función de las plaquetas tiene que ver principalmente con la coagulación. A veces también se le llaman los trombocitos,
pero en realidad no son lo mismo. Porque si me dijeran, defina lo que es una plaqueta, la plaqueta es un fragmento citoplasmático. O sea, no le alcanza para hacerlo. Que tiene gránulos en su interior, que tiene sustancias químicas que ayudan a la coagulación, no entremos en detalle. En cambio, el trombocito es una célula, con membrana plasmática, organelos, con un núcleo. Y en general lo que deberíamos decir es que las plaquetas se encuentran en los mamíferos y los trombocitos están más en las aves, peces, anfibios, reptiles. O sea, en los vertebrados no mamíferos, al final. Y de hecho, en este tipo de animales, el trombocito no solamente ayuda en la coagulación, sino que también tiene funciones fagocitarias. Es una célula. Nosotros tenemos plaquetas, ¿no? Pero en general usamos el término de manera similar. Tanto, háganlo así, a menos que se vean en la obligación de tener que explicar la diferencia. Todos estos elementos figurados se forman en la médula ósea. La única excepción es el linfocito. Pero no porque no tenga nada que ver con la médula ósea. Sí, porque en realidad de la médula ósea salen precursores, pero la maduración y diferenciación, activación ocurre en el sistema linfático. ¿Dónde está el timo? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde están los nódulos linfáticos? Pero esto lo van a ver después con más profundidad. Ya llegamos hasta acá. ¿Los pasos colectivos son como órganos anexos a la glándula tiroides? ¿Trabajan con la glándula tiroides? La verdad que no tienen nada que ver, porque la glándula tiroides es una glándula del sistema endocrino cuya función es formar hormonas que regulan el